Hola chicos y chicas, antes hemos visto lo que es un circuito elemental con una sola resistencia, hemos visto un poco la teoría de la ley de Ohm y un caso práctico. Ahora vamos a hacer lo mismo con un circuito con resistencias en serie. Vamos a ver primero la teoría, cómo funciona y luego vamos a ver un caso práctico. Bueno, los circuitos en serie ya os expliqué en el vídeo anterior que son circuitos que tienen una resistencia seguida de la otra, ¿vale? Nos los podemos encontrar más elementales, con dos resistencias, o con más resistencias, ¿vale? Esto también sería en serie, está una seguida de la otra. Bueno, lo curioso de estos circuitos es que, tenemos que entender cuál es su funcionamiento. Y tenemos que saber que el voltaje que le doy yo con la pila al circuito, una parte lo va a consumir la primera resistencia y otra parte de ese voltaje lo va a consumir la segunda resistencia. De manera que si sumo los dos voltajes me va a dar siempre el total, que es el voltaje que le estoy dando con la pila o con la fuente de alimentación. Y tenemos que saber también que la intensidad que circula por el circuito es siempre la misma, no tiene escapatoria el flujo de electrones, ¿vale? Así que si yo midiera la intensidad en este punto, en este, dentro de la resistencia, de la otra resistencia o fuera, siempre sería la misma intensidad, ¿vale? Sería, por hacer un símil, una comparación, como una tubería de agua. Si yo tengo aquí el grifo y abro la tubería, siempre voy a tener el mismo caudal en todo el circuito porque no tiene escapatoria el agua. Bueno, de un circuito con resistencias, con varias resistencias, siempre puedo hacer un circuito que se llama equivalente. ¿Equivalente por qué? Porque es un circuito que solo tiene una resistencia, con lo cual le voy a poder aplicar la ley de Ohm, cosa que aquí no puedo hacer porque tengo varios receptores. Y ese circuito es equivalente, este circuito es equivalente a este, ¿por qué? Os lo voy a explicar. Es equivalente porque, primero, tiene una fuente de alimentación con un voltaje que es igual, ¿vale? Tiene una intensidad que circula por el circuito que es igual, también, de la misma cantidad. Y tengo una resistencia equivalente a estas dos, ¿vale? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de un circuito que tiene dos en serie? Pues se calcula simple y llanamente sumando directamente esas resistencias. Si solo tengo dos resistencias, la resistencia equivalente de este circuito, equivalente a este, sería sumar el valor de esas dos resistencias. Si tuviera más resistencias, sería la resistencia equivalente sería sumarlas todas, ¿vale? Como os he dicho antes, el voltaje también es igual y la intensidad siempre es la misma en todo el circuito. Muy bien, vamos a ver el caso práctico, la aplicación con números. Tenemos un circuito, como estáis viendo en el ejercicio práctico que vamos a hacer, que tiene una fuente de alimentación de 9 voltios, ¿vale? Y tiene dos resistencias, una de 25 ohmios y otra de 15 ohmios. Me pide que calcule la intensidad que circula por el circuito, es decir, esta intensidad, y los voltajes que van a consumir las dos resistencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la intensidad. ¿Cómo se va a calcular la intensidad? Pues montando el circuito equivalente, como hemos dicho antes, ¿vale? Ese circuito equivalente va a tener una resistencia equivalente, el mismo voltaje, la misma intensidad. Vamos a calcularla. Como nos ha dicho la fórmula antes, lo que voy a hacer para calcular esa resistencia equivalente va a ser sumar los 25 más 15, que son los datos que me vienen en el problema, y me sale que el circuito va a tener una resistencia equivalente de 40 ohmios. Si aplico ahora la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, voy a tener 9 voltios, una resistencia equivalente de 40 ohmios. Voy a despejar igual que hicimos en el vídeo anterior. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y me va a quedar que la intensidad serían 9 voltios entre 40 ohmios, lo cual me da una intensidad de 0,225 amperios, que es la intensidad que va a circular por este circuito,
que como es equivalente a este, es la misma intensidad, con lo cual ya tenemos el primer apartado que nos pide en el problema, que es calcular esa intensidad. Ahora vamos a calcular los voltajes de cada una de las resistencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? El voltaje que consume la primera resistencia y el que consume la segunda. Bueno, pues aquí lo único que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm en una resistencia y en otra. Como sé la intensidad que la he calculado antes, que es el 0,225, y sé el valor de la resistencia, que es 25 ohmios, de la resistencia 1, me va a quedar que el voltaje que consume la primera resistencia, esta, es 5,625 voltios. En la segunda voy a hacer prácticamente lo mismo. La intensidad es la misma, 0,225 amperios. El valor de esa resistencia, nos viene el problema, son 15 ohmios. Si lo multiplico, haciendo la ley de Ohm, me sale 3,375 voltios. Si os fijáis, para comprobar si lo he hecho bien, si sumo el voltaje de la 1 y la 2, aquí hay un error, esto debería de ser V sub 2, me salen, hacemos la suma de estos dos valores, me van a salir los 9 voltios, que es lo que yo le estoy dando en la fuente de alimentación. ¿Vale? Ya sabríamos resolver, por lo tanto, un circuito con resistencias en serie. Un saludo, chicos. Espero que os haya gustado y que lo entendáis.